Agosto de 1942. En el corazón del bosque polaco, a 80 kilómetros al noreste de Varsovia, la oscuridad cae sobre una extensión de tierra que el mundo no debería haber permitido que existiera. Dentro de ese perímetro de alambre de espino y pinos plantados como pantalla para ocultar el horror, aproximadamente 900 hombres duermen en barracones de madera. No son soldados, no son trabajadores voluntarios. Son los últimos testigos vivos de una máquina diseñada para no dejar testigos. Esta noche, como todas las noches, algunos de ellos no lograrán dormir. Escuchan los sonidos del bosque, el viento entre los árboles, los pasos de los guardias, el ladrido ocasional de los perros, y recuerdan las caras de las personas que vieron llegar ese día. Recuerdan los gritos que escucharon pocas horas después. Recuerdan que ellos, por razones que no siempre comprenden del todo, siguen vivos. En los 2 episodios anteriores, reconstruimos el viaje. Seguimos cada kilómetro de los vagones de ganado, desde los guetos polacos hasta el falso andén de Treblinka II. Vimos cómo Franz Stangl diseñó una ilusión de normalidad para que las familias bajaran del tren sin oponer resistencia. Caminamos por el Schlauch, ese estrecho corredor de tierra rodeado de ramas entrelazadas que los nazis llamaban el camino al cielo. Pero el camino terminaba en las cámaras de gas, y lo que ocurrió después de ese punto, lo que ocurrió dentro de los muros del campo con los hombres que permanecían vivos para operar la maquinaria de la muerte, eso es lo que ningún registro alemán quiso documentar con honestidad. Esa historia la conocemos únicamente porque algunos de esos hombres sobrevivieron para contarla. Si valoras conocer estas historias que muchos prefieren olvidar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu me gusta ayuda a que este contenido histórico llegue a más personas. La memoria de las víctimas del Holocausto depende de nosotros para perdurar. Para entender lo que ocurría dentro de Treblinka II, más allá del andén, necesitamos comprender su geografía interior con la misma precisión con que comprendimos la logística del tren. El campo no era un solo lugar. Era 2 campos dentro de uno, separados por una valla de alambre de espino y una franja de tierra que funcionaba como una frontera entre 2 realidades igualmente imposibles. El primero, llamado Lager Emu o campo de recepción, era donde llegaban los trenes, donde se desarrollaba el teatro del andén falso, donde ocurría la separación de familias y el despojo de pertenencias. Era el campo de la ilusión, construido para parecer una estación de tránsito temporal con toda la credibilidad que el delirio de la normalidad puede producir. El segundo, llamado Lager II o campo superior, era lo que los nazis denominaban con eufemismos administrativos como el área de procesamiento o la zona de tratamiento especial. Era donde estaban las cámaras de gas. Era donde terminaban todos los caminos que comenzaban en los guetos de Polonia. Entre el Lager I y el Lager II existía una zona intermedia de barracones donde los Sonderkommandos dormían, comían la ración que les permitía seguir trabajando y pasaban las horas que no estaban bajo supervisión directa. Esta zona tenía sus propias reglas, su propia jerarquía interna, sus propias formas de comunicación clandestina. Y era en esa zona donde la humanidad más tenue y más resistente del campo encontraba sus formas de expresión más pequeñas y más importantes. Entre estos 2 mundos existía un grupo de hombres atrapados en la intersección más oscura que puede existir. Los nazis los llamaban Sonderkommandos, una palabra alemana que significa comando especial. Eran judíos, en su mayoría hombres jóvenes seleccionados en el andén por su apariencia física, por sus habilidades técnicas o simplemente por azar. En el momento de la selección, no sabían exactamente por qué los separaban del resto de los recién llegados. Solo sabían que los dirigían en una dirección diferente, mientras sus padres, madres, esposas e hijos eran llevados en otra. Esa separación, que en ese momento parecía una posible salvación, era en realidad la entrada a una forma de existencia que ninguno de ellos habría elegido si hubiera conocido sus condiciones reales. Los Sonderkommandos de Treblinka II
tenían funciones específicas dentro de cada etapa del proceso de exterminio. En el Lager Prim, algunos trabajaban directamente en el andén, ayudando a descargar los vagones, recogiendo los equipajes abandonados, limpiando los vagones antes de que fueran devueltos vacíos hacia el origen. Otros trabajaban en los Entkleidungsbaracken, los barracones de desnudamiento, donde se encargaban de recoger la ropa, separar objetos de valor, mantener una apariencia de orden en un espacio donde el caos psicológico era permanente e inevitable. Había también grupos encargados exclusivamente de atender a las mujeres durante el proceso de corte de cabello, tarea que los nazis asignaban a prisioneros específicos por razones que tenían menos que ver con eficiencia y más con la perversidad calculada del sistema de dominación total. En el Lager II, los Sonderkommandos tenían las tareas más imposibles de soportar. Eran ellos quienes abrían las puertas de las cámaras de gas cuando la operación terminaba y el monóxido de carbono había completado su trabajo. Eran ellos quienes sacaban los cuerpos, quienes los examinaban en busca de oro dental o joyas que pudieran haber sido escondidas en cavidades corporales, quienes los trasladaban a las fosas comunes. Y más tarde, cuando los alemanes decidieron destruir la evidencia de lo que habían hecho, serían ellos quienes desenterrarían los cadáveres para quemarlos en las parrillas de cremación que ardían día y noche, sin descanso, como hornos industriales de un tipo que ningún diseñador industrial debería haber imaginado nunca. Samuel Willenberg tenía 19 años cuando llegó a Treblinka II en octubre de 1942. Sobrevivió porque mintió en el andén, diciéndoles a los guardias que era albañil. Era una mentira nacida de instinto, de un segundo de desesperación, pero esa mentira le compró tiempo. Willenberg fue asignado a trabajar en el campo, primero en tareas de construcción y mantenimiento, luego en funciones más cercanas al núcleo de la maquinaria. En sus memorias, escritas décadas después con una precisión que demuestra cuánto pesaban esos recuerdos incluso después de tanto tiempo, describió los primeros días con una claridad que todavía resulta difícil de leer. La adaptación, escribió, no era una cuestión de aceptar lo que veía. Era una cuestión de desconectar una parte de la mente humana que el ser humano normal nunca necesita desconectar. Una parte que reconoce que lo que está mirando es real, que esas personas que están muriendo son personas, que el olor que llena cada centímetro del aire en el campo es el olor de la muerte. Quien no lograba desconectar esa parte, escribió Willenberg, no sobrevivía la primera semana. No porque los guardias lo mataran necesariamente, sino porque el propio peso de lo que había visto lo destruía desde adentro. Pero había algo aún más perturbador en la situación de los Sonderkommandos, algo que los colocaba en una posición moralmente imposible que los perpetradores nazis habían calculado de manera deliberada y fría. Al utilizarlos para operar partes del proceso, los alemanes convertían a las víctimas en participantes involuntarios de su propia destrucción colectiva. Esta era una estrategia consciente, pensada y ejecutada. Heinrich Himmler y los arquitectos de la solución final entendían que al implicar a miembros de la comunidad judía en la maquinaria del exterminio, añadían una capa de complejidad moral que dificultaría los testimonios posteriores. Si alguno sobrevivía para contar la historia, tendría que explicar su propio papel dentro de lo que había ocurrido. Y esa carga, esa culpa que no les pertenecía pero que los alemanes les habían colocado encima, sin que pudieran rechazarla, fue una de las formas más refinadas de crueldad psicológica que Treblinka II produjo. Chill Rachman, uno de los pocos Sonderkommandos que sobrevivió y escribió sobre su experiencia, describió este peso en su libro de memorias con unas palabras que no permiten distancia emocional ni comodidad intelectual. Éramos fantasmas, escribió, no los fantasmas de la tradición popular, que flotan libres de sus cargas terrenales y sin responsabilidades hacia el mundo de los vivos. Éramos fantasmas cargados con el recuerdo de todos los que habíamos visto morir y cargados con la pregunta que no tiene respuesta buena: ¿por qué nosotros y no ellos? Para comprender cómo Treblinka II pudo funcionar como funcionó durante 13 meses sin que el mundo lo detuviera,
Es necesario hablar con honestidad de los hombres que lo comandaban. Franz Stangl llegó al campo en agosto de 1942, enviado por Odilo Globoknik, después del desastroso primer período bajo el mando del Dr. Irmfried Eberl, quien había permitido que el campo cayera en un caos que amenazaba con exponer toda la operación ante testigos externos. Los cuerpos se acumulaban en el andén porque el ritmo de llegada de los trenes superaba la capacidad de procesamiento del campo. El olor llegaba a los pueblos cercanos con una persistencia que era imposible ignorar. Los lugareños hablaban entre sí y escribían en sus diarios lo que veían y lo que olían. Los trenes de regreso a Varsovia pasaban junto a cadáveres que no habían sido removidos a tiempo. La situación era tan evidente que amenazaba con comprometer toda la red de secreto que rodeaba la operación Reinhardt. Eberl fue destituido sin mayores ceremonias y Stangl tomó su lugar con instrucciones claras y precisas: hacer que la maquinaria funcionara correctamente. Franz Stangl era un austriaco de 40 años. Antes de la guerra había sido inspector de policía en Linz, una ciudad tranquila junto al río Danubio, conocida principalmente como ciudad natal de Adolf Hitler. Era un hombre ordenado, metódico, conocido en su círculo social por su afición a la música clásica y por su dedicación profesional, que era la manera en que él mismo describía su labor en todos los contextos de su vida, incluyendo Treblinka. Cuando la periodista Gita Sereni lo entrevistó en la prisión de Düsseldorf décadas después de la guerra, Stangl habló de su labor en el campo con una racionalización que todavía produce escalofríos al leerla. Describió el problema operativo de Treblinka como si fuera un problema de ingeniería industrial, que había recibido en un estado deplorable y que él había corregido con profesionalismo y experiencia. Describió el desafío como mantener el flujo constante, asegurarse de que cada etapa del proceso se completara eficientemente antes de que llegara el siguiente grupo de personas. La palabra que usó para describir a las personas que llegaban en los trenes era Fracht, que en alemán significa carga, mercancía. Era su manera de disociarse de la realidad de lo que estaba haciendo. Y esa disociación, esa capacidad de reducir a un ser humano a una unidad de carga en un sistema logístico, fue precisamente lo que le permitió ser tan eficiente y durar tanto tiempo en el cargo sin desmoronarse. Bajo el mando de Stangl, el campo fue reorganizado con una meticulosidad que habría sido admirable en cualquier otro contexto. Se construyó el falso andén que describimos en detalle en el episodio anterior, con sus letreros de colores brillantes, su reloj detenido y sus flores en los parterres. Se ampliaron y modernizaron las cámaras de gas. Se implementaron procedimientos más claros y más rígidos para cada etapa del proceso de recepción, desde la llegada del tren hasta el vaciado final de las cámaras. Se establecieron jerarquías precisas entre los Sonderkommandos para asegurar que las órdenes se ejecutaran sin necesidad de supervisión constante en cada punto. Y la capacidad de matar aumentó a un ritmo que resulta difícil de comprender incluso cuando se tienen los números frente a los ojos, y la mente tiene el tiempo suficiente para procesarlos. En el apogeo de las operaciones, durante agosto y septiembre de 1942, Treblinka II procesaba entre 6.000 y 10.000 personas por día. Hay estimaciones de historiadores que sugieren que en los peores días, cuando llegaban varios trenes, en sucesión rápida desde distintos puntos del gobierno general, se superaron las 15.000 personas en 24 horas. Cada una de esas personas había llegado en tren, había bajado en el andén falso, había recorrido el Schlauch y había entrado en las cámaras de gas. Todo ello en el transcurso de pocas horas, desde que el tren se detenía en la vía de entrada al campo. Pero el monstruo de Treblinka no tenía un solo rostro. Junto a Stangl había un hombre que los prisioneros del campo recordaban con un terror diferente, más inmediato y visceral, sin la distancia administrativa que Stangl mantenía entre sí mismo y la violencia directa. Kurt Franz, conocido entre los Sonderkommandos por el apodo de Lalka, que en polaco significa muñeca, llevaba ese nombre no por ninguna suavidad en su carácter, sino por la perfección inquietante de sus rasgos físicos, esa cara demasiado regular
y demasiado bien formada que los prisioneros describían como la cara de alguien que no parece tener dentro lo que los seres humanos tienen dentro. Franz era joven, físicamente imponente, y tenía una crueldad que no requería excusas administrativas ni justificaciones burocráticas para expresarse. Mientras Stangl se mantenía distante de la violencia directa, delegándola en otros y justificándola siempre en términos de eficiencia operativa, Franz participaba personalmente y con una energía que los supervivientes describieron con una consistencia que convierte sus relatos en evidencia histórica sólida. Llevaba consigo a todos lados a un perro pastor alemán llamado Barry, entrenado específicamente para atacar a las personas a partir de comandos específicos que solo Franz conocía. Los testimonios de múltiples supervivientes coinciden en esto con una consistencia que no puede explicarse por coincidencia. Franz azuzaba a Barry con particular frecuencia durante las selecciones en el andén, durante las marchas hacia el Schlauch y en cualquier momento en que decidía que la velocidad del proceso necesitaba aumentar. El animal se convirtió en un instrumento de terror tan reconocido dentro del campo que su nombre aparece en las memorias de Willenberg, Reichmann y Glassar, con la misma frecuencia que el de los guardias humanos. Barry era, en la economía del terror de Treblinka, tan conocido y tan temido como su dueño. Lo más perturbador de Kurt Franz no era la violencia en sí, que en el contexto del campo formaba parte de una normalidad horrenda que los Sonderkommandos aprendían a anticipar. Era la forma en que alternaba entre ella y una aparente normalidad cotidiana que desafiaba cualquier intento de comprender la psicología humana desde afuera. Chill Reichmann describió haberlo visto en las horas de la tarde, sentado frente a los barracones con un acordeón en las manos, tocando canciones populares alemanas con expresión de quien pasa un momento de descanso agradable al final de una jornada de trabajo cualquiera. Era la misma persona, el mismo cuerpo, las mismas manos que por la mañana habían señalado quién vivía y quién moría ese día. Por la tarde tocaban música mientras Barry dormía a sus pies. Y los Sonderkommandos que pasaban cerca tenían que actuar como si eso fuera normal, como si la música salida de esas manos fuera solo música, como si el mundo tuviera todavía alguna coherencia interna que justificara seguir respirando. Reichmann escribió que en esos momentos sentía que el lenguaje mismo había perdido su capacidad de describir la realidad que estaba viviendo, que las palabras que conocía pertenecían a un mundo diferente al que Treblinka representaba. Junto a los oficiales alemanes, el campo contaba con guardias auxiliares reclutados principalmente entre prisioneros de guerra soviéticos de origen ucraniano, bielorruso y letón. Estos hombres, conocidos entre los prisioneros como traunikis, por el campo de entrenamiento de la ciudad de Trauniki, donde muchos habían sido adoctrinados y entrenados específicamente para esta función, formaban el grueso de la fuerza de guardia en la valla perimetral, en los barracones y en los corredores, por donde las personas caminaban hacia su muerte. Recibían un salario, una ración de comida superior a la de los prisioneros y ciertos privilegios dentro de la jerarquía del campo. La mayoría de ellos habían sido prisioneros de guerra soviéticos, enfrentados a una elección entre morir de hambre en los campos de prisioneros alemanes, donde la mortalidad era catastrófica, o sobrevivir colaborando con la SS en los campos de exterminio. Era una elección que ningún sistema moral puede evaluar fácilmente desde afuera, pero que no disminuye la responsabilidad de lo que hicieron. Entre los Traunikis había uno cuyo nombre los supervivientes repitieron una y otra vez con un terror que el paso de las décadas no había suavizado ni transformado en simple recuerdo. Ivan Marchenko, conocido entre los prisioneros simplemente como Ivan el Terrible. Ivan Marchenko era el operador principal de los motores diésel que suministraban el monóxido de carbono a las cámaras de gas del Lager II. Su trabajo era técnico en su descripción, asegurarse de que los motores arrancaran, que la concentración del gas fuera suficiente, que el ciclo se completara en el tiempo previsto. Pero los testimonios de Willenberg, Reichmann y otros Sonderkommandos describen a Marchenko como alguien que iba mucho más allá de su función técnica, alguien que parecía encontrar en la proximidad a la muerte
un estímulo personal que los alemanes raramente mostraban de manera tan directa. Era, en palabras de Samuel Willenberg, la cara visible del infierno en el Lagersund. Los cuerpos que los Sonderkommandos sacaban de las cámaras después de cada ciclo llevaban a veces señales de violencia que los propios procesos de asfixia no podían explicar. Marchenko estaba presente en esos momentos finales. La historia posterior de Iván Marchenko es una de las más extrañas en los archivos del Holocausto de posguerra. Por décadas, nadie supo con certeza si había sobrevivido ni dónde se encontraba. En los años 80, las autoridades israelíes identificaron a un ucraniano estadounidense llamado John Demjanjuk como el posible Iván el Terrible de Treblinka y lo extraditaron a Israel para ser juzgado. El proceso judicial que siguió fue uno de los más complejos y prolongados de la historia del derecho internacional y generó un debate que todavía persiste sobre los límites de la identificación testimonial décadas después de los hechos. Los supervivientes de Treblinka identificaron a Demjanjuk en fotografías con una convicción que era imposible cuestionar en términos humanos. Pero la defensa presentó documentos que abrían dudas específicas sobre la identidad exacta. Décadas después de ese proceso, la investigación histórica estableció que Demjanjuk había servido en otros campos de exterminio de la Operación Reinhardt, aunque probablemente no como el Iván Marchenko de Treblinka. El verdadero Iván Marchenko nunca fue encontrado, nunca fue juzgado y su destino final sigue siendo desconocido. Las cámaras de gas de Treblinka II evolucionaron durante la vida del campo en respuesta directa a la escala creciente de las operaciones y a la presión burocrática desde Berlín para cumplir con los objetivos de la Operación Reinhardt. Las primeras instalaciones, construidas durante el verano de 1942 bajo la supervisión del Dr. Eberl, eran relativamente pequeñas, 3 cámaras de aproximadamente 4 metros por 4 metros cada una. El agente letal era monóxido de carbono producido por motores diésel conectados mediante un sistema de tuberías metálicas al interior hermético de las cámaras. Las puertas eran de madera maciza con juntas de goma, diseñadas para prevenir fugas del gas. El proceso completo desde que se cerraban las puertas y arrancaban los motores hasta que todos los ocupantes morían tardaba entre 20 y 30 minutos, dependiendo del número de personas concentradas en el espacio y la concentración del gas en cada ciclo. Era un proceso que los nazis evaluaban en términos puramente operativos: tiempo por ciclo, número de ciclos posibles por día, capacidad máxima por ciclo, rendimiento total por día de operaciones. Pero las 3 cámaras originales pronto demostraron ser insuficientes para los volúmenes que llegaban desde Varsovia y otras ciudades del gobierno general. En otoño de 1942, bajo las instrucciones directas de Stangl y con la supervisión técnica de Christian Wirth, el inspector general de los campos de exterminio, que había comenzado su carrera en el programa de eutanasia T4 y que aplicó sus conocimientos a escala masiva en la Operación Reinhardt, se construyó una nueva instalación de 10 cámaras de gas. Cada cámara medía aproximadamente 8 metros por 4 metros y tenía capacidad para entre 200 y 400 personas. Las 10 cámaras podían operar simultáneamente con el mismo sistema de motores diésel. En un solo ciclo, esta nueva instalación podía matar a entre 2.000 y 4.000 personas. En los días de mayor actividad operativa, con múltiples ciclos y múltiples trenes llegando en sucesión, los números superaban cualquier precedente histórico, conocido en términos de velocidad de exterminio, concentrado en un espacio geográfico pequeño. El sistema de eliminación de cuerpos fue durante los primeros meses de operación la parte más problemática de toda la maquinaria. Los alemanes no habían planificado adecuadamente el volumen del problema real. En los primeros tiempos bajo Eberl, los cuerpos simplemente se acumulaban en el exterior de las cámaras de gas, creando montones que los Sonderkommandos no tenían capacidad de procesar a la misma velocidad con que se generaban. Luego se construyeron grandes fosas comunes en el Lager II, excavadas con maquinaria y expandidas semana a semana, donde los Sonderkommandos enterraban los cuerpos bajo capas de tierra.
Pero a medida que los meses pasaban y el número de enterrados en esas fosas creció a cientos de miles, surgió un nuevo problema que los alemanes no habían anticipado suficientemente. Las fosas comenzaban a expandirse desde adentro por los gases naturales de la descomposición masiva. En los meses cálidos de 1942, el olor que emanaba del campo era perceptible a varios kilómetros de distancia. Los campesinos de los pueblos cercanos describían ese olor en sus diarios y en testimonios posteriores con palabras que no dejaban dudas sobre su naturaleza. Fue entonces cuando llegó a Treblinka Herbert Floss, enviado desde el campo de Sobibor específicamente para resolver lo que los alemanes llamaban con fría elegancia burocrática el problema sanitario. Floss era un técnico especializado en lo que él mismo describía como operaciones de limpieza a gran escala. Su solución fue construir parrillas de cremación al aire libre, estructuras metálicas sostenidas por columnas de concreto sobre las cuales se apilaban los cuerpos en capas alternadas con madera y materiales combustibles. Las primeras parrillas de Floss podían procesar entre 1.000 y 1.500 cuerpos por ciclo de cremación. Las llamas ardían continuamente, durante el día y durante la noche, con columnas de humo que en los días sin viento se veían desde los pueblos más cercanos como señales permanentes de lo que estaba ocurriendo en ese bosque. Pero lo verdaderamente macabro de la solución de Floss era su segunda parte, la que más afectaba a los Sonderkommandos, que ya estaban al límite de lo que la resistencia psicológica humana puede soportar. Las fosas comunes que ya existían, donde habían sido enterradas decenas de miles de personas desde julio de 1942, debían ser abiertas nuevamente. Cada cuerpo enterrado durante los primeros meses de operación del campo debía ser desenterrado y quemado. La evidencia debía desaparecer completamente. Los nazis habían comenzado a preocuparse seriamente por lo que encontrarían las fuerzas aliadas si ganaban la guerra y llegaban a esa región de Polonia. La destrucción de la evidencia era ahora tan prioritaria como la destrucción de las vidas. Esta tarea recayó sobre los Sonderkommandos en uno de los períodos más terribles de toda la historia del campo, y la historia del campo no tenía un solo período que no fuera terrible. Durante los meses finales de 1942 y los primeros meses de 1943, grupos de prisioneros trabajaron durante horas, todos los días, bajo el sol y bajo el frío húmedo de la Polonia invernal, abriendo fosas que contenían cuerpos en distintos estados de descomposición. No había procedimiento que hiciera eso soportable. No había posibilidad de distancia psicológica suficiente para realizar ese trabajo durante días, semanas, meses, sin que algo en la mente comenzara a quebrarse de maneras que no tenían nombre médico conocido. Chill Rachman, que trabajó en estas excavaciones y sobrevivió para escribir sobre ellas, describió que fue durante esas semanas cuando entendió con absoluta certeza que los alemanes no tenían ninguna intención de dejar a ninguno de ellos con vida cuando el campo dejara de ser necesario. Eran demasiados testigos de demasiadas cosas. El campo que alguna vez los había mantenido con vida porque los necesitaba para operar, eventualmente los eliminaría por la misma razón que los había mantenido vivos, porque sabían demasiado y ese conocimiento los hacía peligrosos para la historia que los nazis querían escribir sobre sí mismos. Mientras tanto, en el Lager Pirmeriu, otro grupo de Sonderkommandos realizaba una función diferente, pero igualmente central para la economía del exterminio. Su tarea era procesar el volumen masivo de objetos personales que las víctimas dejaban atrás en los barracones de desnudamiento y en el andén. Cada persona que llegaba al campo traía consigo lo poco que había podido llevar del gueto: ropa de invierno que los alemanes les habían instruido traer en las comunicaciones previas al transporte, objetos de valor que esperaban necesitar en el campo de trabajo al que creían ir, fotografías de familiares que querían tener cerca durante el reasentamiento, documentos de identidad, herramientas de sus oficios, medicamentos para enfermedades crónicas. En los barracones de clasificación, los Sonderkommandos pasaban horas, a veces el día completo, abriendo maletas y bolsas, separando ropa por tipo y condición,
buscando joyas y monedas en todos los lugares posibles, incluidos forros de ropa y suelas de zapatos, donde algunos habían escondido sus últimas posesiones de valor, con la esperanza de que sobrevivieran al viaje. El oro dental extraído de los cuerpos en el Lager Duse se fundía en barras y se enviaba directamente a las arcas del Reich. La ropa en buen estado, lavada y empaquetada en fardos, era enviada a Alemania para los ciudadanos alemanes que habían perdido sus pertenencias en los bombardeos aliados. Las herramientas iban a las industrias de guerra. El dinero en efectivo, en todas las monedas europeas que llegaban con los transportes procedentes de toda la Europa ocupada, se contaba, se convertía y se enviaba a los fondos del Reich. Incluso el cabello de las mujeres, cortado en los barracones de desnudamiento antes de entrar al Schluss, se empaquetaba y se enviaba a fábricas alemanas que lo usaban para producir tejidos industriales, rellenos para asientos y cuerdas. Nada se desperdiciaba. El exterminio de Treblinka era también un sistema de extracción económica que convertía la muerte en recurso. Samuel Willenberg trabajó en los almacenes de clasificación durante parte de su tiempo en el campo y describió en sus memorias lo que sentía al encontrar entre las pertenencias apiladas en capas hasta el techo de los barracones señales de vidas específicas que habían existido pocas horas antes. Una carta a medias escrita, interrumpida en mitad de una oración sobre asuntos domésticos que nunca serían resueltos. Una fotografía de un niño en un jardín en verano, con la luz despreocupada de un día feliz que ya era imposible. Un libro de oraciones con un nombre escrito en la primera página, con caligrafía cuidadosa, del tipo que se usa cuando se escribe algo que se espera que dure más que uno mismo. Cada objeto era el rastro de una persona que ya no existía. Un fragmento de humanidad en un lugar diseñado para borrar toda huella de humanidad de manera sistemática e irreversible. Willenberg contó que algunos sonderkomandos guardaban secretamente pequeños objetos, no por su valor material, sino como una forma de resistencia silenciosa. Preservar algo, cualquier cosa, de la destrucción total que el campo se empeñaba en producir con una eficiencia que nunca se detenía. Porque en Treblinka II, la resistencia tomaba formas que ningún manual de historia puede clasificar fácilmente. Era la resistencia de los gestos invisibles. Compartir un trozo de pan con alguien más débil, cuando hacerlo ponía en riesgo la propia ración diaria que ya era insuficiente. Susurrarle a un recién llegado seleccionado para el campo que no intentara correr, porque los perros lo alcanzarían antes de llegar a la valla. Recordar el nombre de alguien, su cara, su historia, su oficio, cuando todos los mecanismos del campo estaban diseñados para transformar a las personas en números y a los números en ceniza. Era la resistencia de decir, entre dos hombres que sabían que probablemente no sobrevivirían, que había alguien que sabía que esto había ocurrido, que había alguien que lo había visto y que si uno de los dos llegaba a mañana, lo iba a contar con todos los detalles que la memoria pudiera preservar. Pero había algo más que gestos individuales y promesas susurradas. En las noches de los barracones, cuando los guardias completaban sus rondas y el campo entraba en una especie de quietud siniestra que nadie confundía con paz, algunos hombres comenzaron a hablar de algo diferente. No de escapar, al principio. Hablar de escapar en voz alta era demasiado peligroso, demasiado concreto, demasiado visible para los informantes que los alemanes colocaban estratégicamente entre los propios Sonderkommandos. Hablaban de la guerra, de cómo estaba evolucionando la guerra en los frentes que quedaban lejos, pero cuyos resultados llegaban al campo en fragmentos que había que interpretar como señales. Algún guardia ucraniano que había bebido de más y dejaba escapar una referencia a lo que se decía en los pueblos. Un artículo de periódico encontrado en el bolsillo interior de un abrigo entre las pertenencias clasificadas. Rumores que llegaban con los nuevos Sonderkommandos seleccionados de los trenes más recientes y que habían estado en los guetos durante los meses anteriores. Y lo que escuchaban, en fragmentos y susurros, era que la guerra no estaba yendo como los alemanes esperaban. Stalingrado había ocurrido. El sexto ejército alemán había sido destruido.
El avance alemán en el este se había detenido y comenzaba a revertirse lentamente. Tal vez, solo tal vez, la posibilidad más frágil que la mente puede sostener sin que se derrumbe, los aliados podrían ganar la guerra. Fue en ese contexto, en ese delicado equilibrio entre la desesperación cotidiana y la esperanza más tenue que puede existir, donde nació el plan del levantamiento. La organización fue lenta y cuidadosa, porque la precipitación era mortal y la delación era siempre una posibilidad. El comité de resistencia que comenzó a reunirse en las noches de los barracones incluía a hombres de distintos orígenes, distintas habilidades y distintas posiciones dentro de la jerarquía del campo. Lo que los unía era la certeza de que no habría salvación que llegara desde afuera y que si no actuaban ellos mismos, el campo los consumiría cuando ya no fueran necesarios para operar la maquinaria. El plan era audaz y tenía múltiples componentes que debían coordinarse simultáneamente. El primer componente era robar armas. Los Sonderkommandos que trabajaban en los almacenes de clasificación habían observado con el tiempo que en el caos del procesamiento de las pertenencias, con cierta regularidad, aparecían pistolas y cuchillos que las víctimas habían tratado de traer consigo escondidos en la ropa o en el equipaje. Comenzaron a ocultar estas armas en lugares que solo ellos conocían, dentro de los muros de los barracones, en cavidades bajo el suelo, en lugares que los registros rutinarios de los guardias no detectaban. Lentamente, a lo largo de semanas que se convirtieron en meses, acumularon un arsenal pequeño pero real. El segundo componente era robar gasolina del depósito del campo para tener material incendiario suficiente para hacer irreversible el fuego una vez iniciado. Algunos hombres habían identificado el momento del día en que la supervisión era más laxa y encontraron formas de desviar pequeñas cantidades de combustible. El tercer componente, y el más difícil de gestionar, era establecer el momento preciso en que actuarían, porque la ventana de oportunidad era estrecha y se cerraba cada día que pasaba sin que actuaran. El 2 de agosto de 1943 es una fecha que los libros de historia del Holocausto conocen, pero que el mundo en general olvida con demasiada facilidad, porque hay demasiadas fechas de horror y la mente humana tiene límites para el duelo colectivo. Ese día, a primera hora de la tarde, los Sonderkommandos de Treblinka II iniciaron el levantamiento más significativo, ocurrido en un campo de exterminio nazi durante toda la Segunda Guerra Mundial. El plan original incluía quemar el campo simultáneamente en varios puntos, neutralizar a los guardias más cercanos con las armas robadas y escapar hacia el bosque en grupos dispersos que luego se separarían para maximizar las posibilidades individuales de supervivencia. La señal de inicio era el disparo de una pistola a las 4 de la tarde, hora en que la supervisión de los guardias era históricamente menos intensa según meses de observación cuidadosa y paciente. Pero como ocurre con casi todos los planes humanos concebidos bajo presión extrema y ejecutados en condiciones de peligro extremo, las cosas no salieron exactamente como estaban planeadas. El inicio se adelantó cuando uno de los guardias alemanes descubrió inesperadamente que el depósito de gasolina había sido parcialmente vaciado sin autorización. El comité de resistencia, temiendo que la conspiración fuera descubierta y los responsables identificados en cuestión de minutos, dio la señal antes de lo previsto, antes de que todos los grupos estuvieran en posición, antes de que todo el material estuviera distribuido entre los participantes del plan. La confusión que siguió fue enorme y costosa en vidas. Algunos grupos actuaron según el plan original. Otros no recibieron la señal a tiempo. Otros fueron interceptados por los guardias antes de llegar a sus posiciones asignadas. Los incendios comenzaron en varios puntos del campo simultáneamente, y el humo denso y negro se vio desde los pueblos cercanos y desde varios kilómetros de distancia a través del bosque polaco. Samuel Willenberg estaba en el Lager Primo cuando comenzaron los disparos y los gritos. En sus memorias, describió los minutos que siguieron con una exactitud que solo puede provenir de alguien que los vivió con la intensidad que genera el saber que cada segundo importa
que cada decisión puede ser la última, que el cuerpo hace cosas que la mente no ha ordenado todavía. El caos, escribió, era total y también era de alguna manera extraña, liberador. Por primera vez en meses, los hombres no estaban siguiendo las instrucciones de los alemanes. Corrían en todas direcciones guiados por sus propias decisiones, por su propio instinto, por su propia voluntad de vivir. Algunos caían al suelo por los disparos de los guardias desde las torres de vigilancia distribuidas en el perímetro. Otros llegaban a la valla y la cortaban con las herramientas que habían acumulado pacientemente durante semanas. El campo ardía. Las estructuras de madera, construidas para ser temporales desde el principio, se prendieron con una velocidad que sorprendió incluso a quienes habían planeado los incendios y que conocían la sequedad de esa madera bajo el sol del verano polaco. De los aproximadamente 840 prisioneros que se encontraban en el campo ese día, unos 300 lograron superar la valla exterior y llegar al bosque. De esos 300, la mayoría fue cazada en los días siguientes por las unidades de la SS alemana, la policía polaca y los colaboracionistas locales que se desplegaron inmediatamente por toda la región. Los que lograron esconderse en el bosque lo suficiente para que la búsqueda inicial se relajara. Los que encontraron a familias polacas que estuvieran dispuestas a arriesgar sus propias vidas para ayudarlos. Los que lograron unirse a grupos partisanos que operaban en los bosques del este de Polonia eran una minoría dentro de la minoría de los que habían cruzado la valla. Cuando terminó la guerra, apenas 67 sobrevivientes del levantamiento de Treblinka II podían ser identificados y verificados como tales. De los entre 780.000 y 925.000 personas que habían llegado en los trenes entre julio de 1942 y el 2 de agosto de 1943. Esos 67 y algunos otros que habían escapado o sobrevivido de otras maneras representaban el total de los vivos. Después del levantamiento, los alemanes aceleraron el proceso que ya habían comenzado en los meses anteriores. El desmantelamiento completo y sistemático del campo. Las estructuras de madera que el fuego del levantamiento no había destruido completamente fueron demolidas. Las cámaras de gas fueron desmanteladas piedra por piedra. Los sistemas de tuberías fueron enterrados o transportados lejos del lugar. Las últimas parrillas de cremación fueron apagadas y desmanteladas. Sobre el área completa del campo, los alemanes ordenaron la siembra de lupines. Una granja fue construida en el sitio. Un colaboracionista ucraniano fue instalado como aparente propietario con instrucciones precisas sobre qué decir a cualquiera que llegara preguntando. El objetivo era que en pocos años el bosque polaco recuperara la tierra y la historia desapareciera para siempre. Casi lo lograron. Lo que los nazis no podían borrar eran los testimonios. Jan Kiel-Wiernik logró escapar durante el levantamiento y sobrevivió en la clandestinidad en Varsovia hasta el final de la guerra. En 1944, antes de que la guerra terminara, Wiernik escribió y publicó clandestinamente un relato detallado de lo que había visto y vivido en el campo. El texto fue distribuido en Polonia durante la ocupación y llegó a los aliados. Chill Reichmann escribió sus memorias inmediatamente después de la guerra con la urgencia de quien necesita vaciar una herida antes de que se cierre mal. Richard Glassar sobrevivió el levantamiento y vivió en Europa Occidental durante décadas antes de publicar su libro. Samuel Willenberg esculpió sus recuerdos en figuras de bronce que hoy se encuentran en museos de 3 continentes, porque descubrió que había cosas que no podía decir en voz alta, pero que sí podía dar forma con las manos durante los años que le quedaron. La justicia, cuando llegó tarde y de manera incompleta. Franz Stangl fue capturado en Brasil en 1967, después de haber vivido con su propio nombre en Sao Paulo, trabajando en una fábrica de automóviles. Fue extraditado a Alemania y juzgado en Düsseldorf en 1970. Fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión en 1971. Kurt Franz fue juzgado en 1965, condenado a cadena perpetua, liberado en 1993 por razones de salud y murió libre en 1998.
El álbum de fotografías personales que había compilado durante su tiempo en Treblinka, que él mismo había titulado con las palabras equivalentes a tiempos hermosos en alemán, fue encontrado por las autoridades y constituye evidencia fotográfica directa. Iván Marchenko nunca fue encontrado ni juzgado. La historia de Treblinka II plantea preguntas que van más allá del Holocausto en sí mismo y que son todavía hoy preguntas pertinentes para cualquier sociedad que quiera entenderse a sí misma con honestidad. Preguntas sobre la naturaleza del mal que se ejerce a través de instituciones y sistemas, donde la responsabilidad se diluye tanto que nadie se siente completamente culpable de nada específico. Franz Stangl no se consideraba un asesino. Se consideraba un administrador eficiente de un proceso que le habían ordenado ejecutar. Los ingenieros de la Deutsche Reichsbahn que diseñaban los horarios de los trenes hacia Treblinka no creían tener responsabilidad moral en lo que ocurría al final de las vías. Esta cadena de disociación, este sistema en el que cada eslabón puede señalar al siguiente para justificar su propia participación, no es una característica exclusiva de la Alemania nazi. Es una característica de los sistemas institucionales humanos cuando no existen contrapesos morales efectivos, cuando la obediencia se eleva por encima del juicio individual, cuando la eficiencia se convierte en un valor que reemplaza a la ética. Lo que queda de Treblinka II hoy es un campo de monumentos en el bosque polaco. El sitio fue designado como memorial en 1964. Miles de piedras irregulares, traídas de diferentes regiones de Polonia, representan las comunidades destruidas. En el centro hay una piedra grande, oscura, que lleva inscrita una sola palabra en hebreo, en polaco y en yiddish, Treblinka. No hay estructuras originales, porque los nazis se aseguraron de demolerlas todas. No hay fosas comunes visibles, porque los cuerpos fueron incinerados y las cenizas dispersadas. No hay cámaras de gas, ni andén, ni schlauch, solo la tierra, los árboles y las piedras, y el silencio profundo del bosque que creció sobre uno de los lugares donde más concentradamente fue destruida la vida humana en toda la historia documentada. Los visitantes que llegan al memorial de Treblinka hoy lo hacen en su mayoría en autobuses, desde Varsovia, recorriendo los mismos 80 kilómetros que recorrían los trenes de la Deutsche Reichsbahn entre 1942 y 1943. El trayecto dura aproximadamente la misma cantidad de tiempo, pero el autobús para en un estacionamiento limpio, hay señales claramente legibles en varios idiomas, y hay un museo pequeño con exhibiciones que explican lo que ocurrió allí. Lo que no puede explicar ninguna exhibición de museo, lo que ninguna fotografía en blanco y negro y ningún texto en panel puede transmitir del todo, es lo que sentía alguien al bajar de ese tren en aquel andén falso en el verano de 1942, lo que se escuchaba, lo que se olía, lo que se pensaba cuando los letreros indicaban Białystok y Baranovichi y el reloj en la pared siempre marcaba la misma hora que nunca cambiaba. Hay una pregunta que los historiadores del Holocausto llevan décadas tratando de responder con honestidad. ¿Cuántas personas en Alemania y en la Europa ocupada sabían lo que estaba ocurriendo en los campos de la Operación Reinhard? La respuesta que la investigación acumulada de más de 70 años ha producido es incómoda para cualquier narrativa que prefiera la simplicidad. Los maquinistas que conducían los trenes hacia Treblinka sabían o podían saber. Los funcionarios ferroviarios que planificaban los horarios sabían o podían saber. Los habitantes de los pueblos cercanos al campo sabían o podían saber, porque el olor llegaba hasta ellos. Los soldados alemanes que regresaban del frente oriental llevaban consigo relatos que circulaban en las familias y en los bares. Las cartas de funcionarios capturadas después de la guerra revelan referencias oblicuas pero comprensibles a lo que llamaban el tratamiento especial, el término burocrático para el asesinato masivo. El secreto de Treblinka era mucho menos absoluto de lo que la narrativa de ignorancia general que circuló en la posguerra alemana quiso hacer creer. El silencio fue en parte ignorancia genuina, pero también fue en parte una elección de no preguntar demasiado,
de no escuchar con demasiada atención, de protegerse con la comodidad de la duda, cuando la duda ya no era honesta. Esta es también una de las lecciones más difíciles de la historia de Treblinka, la que resulta más incómoda de incorporar, que el crimen a esta escala no fue posible solamente por los criminales que lo ejecutaron directamente. Fue posible también por todos los que sabían o podían saber y eligieron no hacer nada, por los que consideraron que el problema no era su problema, por los que calcularon que protestar significaba ponerse en peligro sin garantías de resultado. Esas son decisiones que los seres humanos han tomado antes de Treblinka y han tomado después de Treblinka. Y mientras esas decisiones sigan siendo posibles, la historia de Treblinka sigue siendo relevante de maneras que van más allá del pasado. El último sonderkommando conocido de Treblinka, Samuel Willenberg, murió en Tel Aviv en febrero de 2016 a los 93 años. Hasta el final de su vida, Willenberg siguió trabajando en sus esculturas de bronce, siguió hablando con grupos de estudiantes, siguió insistiendo en que la historia de Treblinka no debía reducirse a números, sino que debía preservarse como la historia de personas individuales con nombres, familias, oficios, sueños, conversaciones que quedaron interrumpidas a mitad de una oración. En una de sus últimas entrevistas públicas, cuando un periodista le preguntó por qué seguía contando esa historia después de tantas décadas, Willenberg respondió con la paciencia de alguien que ha escuchado muchas veces esa pregunta y que sabe que la respuesta nunca cambia. Porque si yo no la cuento, nadie la va a contar de la misma manera, con los mismos detalles, con el mismo peso de haber estado allí. Y si nadie la cuenta de esa manera, dejará de ser la historia de personas y se convertirá solo en un número. Y cuando se convierte solo en un número, algo esencial sobre lo que ocurrió se pierde para siempre. Volvamos a esa imagen con la que abrimos este episodio. Los 900 hombres que intentan dormir en los barracones del campo en agosto de 1942. Ninguno de ellos eligió estar allí. Ninguno de ellos eligió el papel que les había sido asignado sin preguntarles. Están atrapados en una maquinaria que los utiliza y que eventualmente los consumirá cuando ya no sea conveniente mantenerlos con vida. Pero en ese momento, en esa noche de verano en el bosque polaco, algunos de ellos todavía están haciendo algo que la maquinaria no puede prever del todo. Están recordando. Están guardando mentalmente los nombres, las caras, las historias de las personas que vieron llegar ese día. Están cometiendo el acto de resistencia más silencioso y más perdurable posible. Son testigos. Y esa es exactamente la razón por la que estamos aquí, en este canal, contando esta historia con la atención y el respeto que merece. No para explorar el horror por el horror mismo, no para satisfacer ninguna curiosidad morbosa, sino porque esos testigos sobrevivieron con la única condición que ellos mismos se impusieron, que lo que habían visto no se olvidaría. Sus palabras son monumentos más perdurables que cualquier piedra, porque cuando olvidamos el pasado, condenamos al futuro a repetirlo, y todavía hay mucho que estas historias tienen que enseñarnos, no solo sobre los nazis, sino sobre nosotros mismos, sobre los sistemas que construimos, sobre las obediencias que elegimos, sobre los silencios que mantenemos cuando la comodidad de no saber parece preferible a la incomodidad de saber. Hay algo que Chill Rachman escribió en las últimas páginas de sus memorias, algo que tardó décadas en ser publicado porque su familia consideró durante mucho tiempo que era demasiado para que el mundo lo leyera. Escribió que el mayor crimen de Treblinka no fue solo el asesinato de casi 1 millón de personas. Fue el intento de borrar la prueba de que esas personas habían existido. Los alemanes destruyeron los documentos, demolieron las estructuras, sembraron flores sobre las cenizas. Intentaron crear un silencio donde antes había habido millones de vidas. Y ese intento de borrado, escribió Rachman, es lo que los sobrevivientes tienen la obligación de combatir con cada palabra que escriben, con cada historia que cuentan, con cada nombre que recuerdan en voz alta. Porque recordar un nombre es la forma más pequeña y más irreductible de resistencia contra el olvido total. Treblinka II
no fue un accidente de la historia. No fue el resultado de una locura colectiva inexplicable, ni de una maldad abstracta que cayó sobre el mundo desde ningún lugar. Fue el resultado de decisiones concretas tomadas por personas reales, en instituciones reales, con papeles firmados y presupuestos aprobados y reuniones convocadas para coordinar los detalles logísticos. Fue posible porque había personas que firmaban esos papeles, personas que conducían esos trenes, personas que construían esas cámaras y personas que miraban desde los pueblos cercanos sin preguntar demasiado. Y la lección más difícil de Treblinka, la que ningún memorial de piedra puede transmitir por sí solo, es que esas personas no eran diferentes en naturaleza a los seres humanos que hoy caminan por el mundo. Tenían familias, tenían aficiones, tenían días buenos y días malos. La diferencia entre ellos y nosotros no es una diferencia de naturaleza. Es una diferencia de circunstancias y de decisiones tomadas en esas circunstancias. Y mientras esa diferencia sea solo de circunstancias, la historia de Treblinka seguirá siendo una advertencia urgente dirigida a cualquier sociedad que quiera seguir considerándose civilizada. Si esta serie te ha acompañado hasta aquí, activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Y si conoces a alguien que debería saber lo que ocurrió en Treblinka, comparte este video. La memoria no se preserva sola. La preservamos nosotros juntos, una historia a la vez.